Hola, mi querido Capricornio, tú que eres mi último signo en el elemento tierra. Bienvenido, yo soy Kalahak y estás en el sendero de la diosa 369. Gracias por estar aquí. Si eres primera vez que estás por estos lares, dame la oportunidad de que me escuches, de que me conozcas y que, bueno, dame la oportunidad, vale, no te vas a arrepentir. Bueno, aquí vamos, miren lo que puse por aquí, porque, señores, lo recorté y le pegué un tapecito ahí para que no se ponga feo, para no confundirme, porque se me traspapelan los nombres de los signos y entonces ahí ya yo veo que es Capricornio. Bueno, esta va a ser la lectura de la semana. Aquí tengo los dos tarot que lo voy a estar utilizando. Consejitos para terminar. Déjame ponerlo un poco más para acá. Y ya estos dos, los mazos, de todos modos, los nombres de los mazos los voy a colocar abajito en la caja de descripciones. Y mis redes sociales también, para que me sigan por ahí si no lo han hecho todavía. Y el correo electrónico donde pueden consultar conmigo. Las vecinas, mis bebés queridos de vecina, están súper activas, así que espero que no se escuche mucho. Déjenme acomodar un poquito la cámara, que lo veo como volteado. Ustedes saben, yo soy Virgo. Bueno, arrancamos. ¿Cuál es la energía que tiene mi querido Capricornio para esta semana? Recuerda que esta lectura es atemporal. En el momento en que tú la veas, es el momento que tenías que verlo. Y es una lectura general. Usted tome nada más lo que resuene en usted y el resto déjalo de un lado. Mira, a veces sí la puedes ver mejor. Esta carta habla sobre dualidad. Bien. Ella es la representación ahorita de María Magdalena aquí. No importa si tú eres hombre o mujer. Bien, ve esto como una energía. Ella aquí está representando la parte espiritual a través de este cráneo. Bien, y aquí lo que es la parte de este libro representa la parte educada y todas esas cosas. El vestido rojo representa a la energía femenina y esto blanco representa a la masculina. O sea, ella ahí tiene un equilibrio. Pero, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Ella te está saliendo a ti, o sea, esta energía te está recordando que tienes que hacer un equilibrio en tus energías. Por ejemplo, yo tengo amigas capricornianas que tienen muy desarrollado la parte de lo que es la energía masculina, porque Capricornio se traza una meta y eso es lo que tiene que conseguir, sobre todo en la parte material. Bien. Y muchas veces dejan de un lado lo que es la parte de la energía femenina. La energía femenina es la soñadora, la que se enamora, la romántica. O sea, para Capricornio no. Capricornio tiene una peculiaridad, o la mayoría de los Capricornios que yo conozco tienen una forma de amar increíble. O sea, aman con el corazón. Eso es una vaina, pero huyen, se esconden, o sea, como que no le dan frente. Y es porque la energía masculina está muy desbordada y este es un llamado para que haga un equilibrio. Date cuenta que ella está metida en una cueva. Bien, eso significa que está buscando alumbrar lo que es la parte del inconsciente para ver qué es lo que tiene que soltar o qué es lo que tiene que transformar para poder equilibrar esta energía. Y esa es de la dualidad que hablan aquí. Muy bien, vamos a dejar por aquí. A ver, muy lejito, aquí, ahí se ve mejor. Vamos ahora con la energía interesante. Miren, vamos con este primero. Ese es el bombillo de mi cuarto. Aquí tenemos a la montaña. Ustedes saben que a veces uno se consigue obstáculos en la vida, sobre todo cuando uno quiere y se propone hacer algo. Bueno, hay a veces que los obstáculos pueden ser desde lo más pequeño, una piedrita que te consigas en el camino, hasta una montaña como tal. Pero ustedes, mis adorados capricornianos, son esas cabras montañescas
que, o sea, ellos escalan por las paredes, ellos no les importa, o sea, ustedes, hay una montaña, por favor, vamos, pum, 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 por arriba. Bien, pero ¿qué es lo que yo veo aquí con relación a esta energía también que está? Si tú te pones a ver, ella está metida en una cueva y esta montaña, este obstáculo que está aquí gigante, que es una montaña, tiene dos opciones, o la bordeas, o la escala, o simplemente entras. Y esta energía, ella entró a la cueva. El obstáculo que yo veo que se puede formar ahora, y por eso que ustedes están así, es que son ustedes mismos. Tomen lo que les resuene, pero el mayor obstáculo que ustedes tienen ahorita para conseguir lo que desean desde el corazón, de la parte interna, son ustedes mismos. Y lo digo porque se pone aquí en la montaña, tiene una cueva y ella está dentro de la cueva trabajando el inconsciente, mira que lo había dicho al principio, equilibrando la dualidad. Y con respecto a esto habla sobre soledad. Ustedes no ven más casa por ningún lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo veo con esta carta? Hay una pequeña luz, como también hay una pequeña luz, como también hay una pequeña luz. Bien, que esa luz es como la sabiduría, es como la mechita que no deja que todo se ponga oscuro completamente. ¿Qué más veo aquí? Aquí yo veo unas escaleras, lo cual yo lo leo como tratando de subir, o para subir, mejor dicho, de niveles, una puerta, una ventana. El cielo lo veo sumamente nublado, como que quiere salir el sol, pero como que todavía. Entonces, o sea, como que todavía está la tormenta. Entonces, como este cielo me da la sensación de que estás en esa parte intermedia donde el sub y baja de tus emociones te tiene como que nublado, pero un día amaneces súper mejor y el otro día o al ratico viene y te pones así todo que no logras ver las cosas con claridad. Aquí lo que más me gusta es que el agua está transparente y cristalina y hay reflejo, o sea, que se te va a hacer fácil ahora en este proceso que tienes de equilibrar tu dualidad. Bien, se te va a hacer fácil o más fácil, porque no fácil no es, más fácil ver qué realmente es lo que pasa, qué es realmente lo que pasa contigo. Y yo acabo de ver que estas dos, déjame ver, aquí, no, aquí, estas dos cositas yo los veo como unos ojos del cielo que me están mirando. Es como que no te preocupes, que aunque tú creas que tú estás solo, siempre hay alguien que está vigilándote, que está atento a ti. Es lo que estoy viendo en estos momentos acá. Bien, interesante energía, mis queridos capricornianos. Vamos a ver ahora qué es lo que nos quieren decir el tarot. Bueno, o los maestros a través del tarot. Ay, vamos a ver si puedo, porque estas son durísimas. Y no la quiero doblar. Vamos a ver. Aunque ya están barajadas, pero me gusta hacerlo frente a ustedes para que vean que no hay montura. Ok, vamos a picar. Y pedimos 5 carticas. Momento torre. Ok, interesante las cartas que han salido. Me falta una cartica más, por favor. Ok. Entonces tenemos esto aquí. Wow, esto aquí. Aquí me quedo esta aquí y esta aquí. En la base de la baraja te quedó el 5 de espadas.
Realmente no quisiera estar ahorita en tus zapatos, ¿oíste, Capricornio? Con todos estos movimientos y toda esta energía que está saliendo aquí. Estás en un momento de suma... perdón. Estás en un momento de muy hacia adentro. Estás buscando dentro de ti todas las respuestas que no has obtenido y que tú eres un signo... Bueno, eres del elemento tierra, eres súper estructurado como el mío, como Virgo, pero normalmente los capricornianos tienen una facilidad para comprender las cosas, una inteligencia bárbara, pero en estos momentos estás así como que, como una confusión, como que estás... Sientes como que los pensamientos te tienen así, vamos a ponerlo así. Acuérdense que yo leo de forma intuitiva. Los pensamientos te tienen como así, como que no te dejan avanzar. Ponte que esta serpiente sea forma de avanzar, representa también la parte de la salud, sabiduría. Y es como que si tú sientes, o sea, si tú tratas de avanzar, te puedes cortar con eso. Pero esos son pensamientos. Y tú lo que deberías de hacer es simplemente desenroscarte, ¿verdad? Y salir de ahí. Pero es que como que no lo logras ver, porque tienes tanto conflicto en estos momentos, porque sientes mucha pérdida de algo que no te dejan, porque los pensamientos son así, los pensamientos te caen, te caen, te caen, te caen. Entonces, ¿qué me están diciendo? Con esta parte de los... Vamos a ponerlo por aquí. Con esta parte... de los pensamientos. Vamos a ponerlo por acá porque no me fastidie. Con esta parte de los pensamientos y esta energía donde ya tú llegas y dices, no, mira, yo no puedo seguir así. Vas a comenzar a profundizar en tu psique, dentro de tu inconsciente, para saber ¿qué provecho le puedes sacar aquí a estos pensamientos? Bien, ¿cómo me desenrosco sin cortarme? Y esto lo que está trayendo es una serie de situaciones en que sientes que toda tu estructura, o sea, donde lo que tú habías creado a tu alrededor para protección, para protegerte, se está desmoronando. Aquí te salió la carta del creador. El creador y la madre estrella son las dos cartas adicionales de este tarot. Y hay algo que te están diciendo que no, o sea, como que espera un poquito más. Espera un poquito más porque tú tienes primero que aclarar tu mente antes de dar el siguiente paso. Sí, es como una lucha interna que tienes, como ¿será que de verdad voy y me aíslo, me quedo en soledad? Por ejemplo, para un grupo de personas, me aíslo, me quedo yo sola ya, no quiero saber de más nadie, me meto en mi cueva. Eso es fácil, o sea, a ustedes se les hace fácil correrse de las situaciones, pero en este caso te están diciendo que no hagas eso, porque tienes que terminar de hacer el trabajo que muchas veces has empezado y que simplemente no lo has terminado. Cuando te comiences a dar cuenta realmente y comienzas a equilibrar esas dos energías, ok, viene un cambio de estructura significativo, mentalmente se te aclaran mucho los pensamientos, te das cuenta de que el tener esa posición de que yo tengo que defenderme, yo tengo que hacer esto, ¿sabes? Como que te vas a relajar más en la parte de accionar y te vas a ir hacia lo interno. Mira, una lucecita. Este es el ermitaño y ella está aquí como en función de ermitaño, buscando la luz, buscando la conciencia dentro de sí mismo. Y todo esto tú lo estás haciendo para tener una mayor estabilidad. No te estoy hablando nada más de familia, de pareja, sino una prosperidad, un bienestar, una tranquilidad, sobre todo paz, porque eso es lo que busca realmente Capricornio. No le gusta que lo estén jodiendo, le gusta que las cosas estén tranquilas, le gusta tener su
Le voy a decir su bienestar económico también, porque los capricornianos son así, y eso está bien, está perfecto, y por eso es que ellos hacen tantas cosas. Bien, por eso es que la energía masculina de Capricornio siempre está para arriba, así seas hombre o mujer. Pero seas hombre o mujer, tienes que comenzar a buscar el equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina. Tienes que permitirte amar, tienes que permitirte sentir, tienes que permitirte llorar, tienes que permitirte hasta si es posible sufrir. El Capricornio huye de los problemas, o sea, lo espantan. Usted no ve las cabras montañeras, que es raro que estén en grupo, es raro, siempre tú ves una por allá. Si ves una con otra es porque es el hijo o la hija que está con la mamá. Pero siempre están así como que solitarios. Entonces tienes que comenzar a equilibrar esa energía femenina y comenzar a compartir para que este bienestar que se ve aquí, que el 10 de pentáculo habla de familia, pero no es nada más familia, es todo, es la parte material, en el trabajo, todo. Bien, vamos a ver qué más nos quieren decir aquí los maestros. La semana pasada también fue intensa, Capricornio. Esta se me quería voltear. Ok. 2 más, por favor. Okay. Ay. Ok, muy bien. Déjame poner por aquí, me arregla esta acá. Miren, mis queridos Capricornios. Al momento que tú comiences a ir hacia la parte adentro, hacia esa parte, esta conexión, buscando el equilibrio, ya que no tanto buscando que si que si el crecimiento personal, que si para saber de todo, no, es buscando ese equilibrio, bien, para poder tener esto. Mira la carta que quedó abajo, del 10 de pentáculo al 10 de copa. Estas cartas realmente están hermosas si entregas, o sea, si entregas el tratar de controlarlo todo y buscar el equilibrio, realmente lo vas a hacer y vas a tener, después de ese momento torre, vas a lograr, una vez que hayas conectado con tu femenino y masculino, lo hayas equilibrado, vas a conectar con esta parte amorosa, orgullosa. La energía de la reina de pentáculos es de sabiduría, amorosa, protectora, dadora, se siente orgullosa. Mira, ella está relajada, relajada, y tiene tanto que ofrece estabilidad, ofrece cariño, ofrece amor, pero eso lo tienes que dejar atrás. El 8 de copas habla sobre cambiar de rumbo, como dejar atrás las cosas negativas, dejar atrás las cosas que te dan coraje. Y justamente cayó debajo del 7 de bastos, que habla sobre eso, sobre coraje, bien, sobre pelea. El permitir soltar estos sentimientos atrás, que es lo que te va a permitir que puedas tener un equilibrio, te va a dar la estabilidad, el orden que representa el signo, ¿ves? El emperador. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí también puede llegar alguien, ¿verdad? Puede traer un mensajero que te traiga lo que es claridad en el pensamiento de las cosas que tienes que hacer. Si tú muy bien sabes que tú piensas mucho y de verdad tienes una visión bien peculiar de las cosas, el poder aceptar las emociones que tienes, o sea, aceptarlas de verdad, no, ni siquiera es delante de los demás, aceptarlas tú,
O sea, permitirte vivir este momento torre bien. O sea, que si te provoca llorar, llorar. Si te provoca decir troperio, di troperio, ¿sabes? Pero tienes que vivirlo. Si tú haces todo eso, conectas con tu maestro interno, sueltas las emociones, va a llegar la estabilidad. Y eso, por consiguiente, va a dejar que tú fluyas, ¿bien? De una manera mucho más rápido. Pues aquí es el caballero de bastos. Y te va a permitir tener esta tranquilidad. Mira qué hermosa estas dos cartas. O sea, las dos lecturas así terminan con unas cartas hermosísimas. Bien, y las dos habla sobre familia, sobre prosperidad y todo. Muy bien. Y aquí también queda lo que es la reina de bastos, que es una reina, es una energía de acción. Tienes reina de oro y reina de basto. Esto es bien interesante. Ay, a mí me encanta esta carta. Muy bien. Entonces, bueno, y mira la que queda aquí abajo. El 6 de basto. El 6 de basto habla sobre victoria, sobre triunfo. Y esa victoria y esos triunfos va a ser sobre ti mismo. Te vas a sentir poderoso porque te vas a sentir orgulloso porque obtuviste triunfo, la gloria es toda tuya porque tú eres el que se ha fajado a trabajar ese subconsciente o inconsciente, por así decirlo. Vamos a ver qué es lo que los maestros quieren que tú veas, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué es lo que los maestros quieren que tú veas. Ay, Dios mío, mira, ya salió. Ve. Mira. Yo estudiando, pues yo soy una niña que estudia mucho. Estaba leyendo y me di cuenta, entendí pues por qué me gusta tanto el tarot de viceversa. Aquí, ¿qué es lo que te están mostrando? Normalmente es así, ¿verdad? Y te lo están mostrando así. Ese trabajo que ha hecho este personaje, todo eso, ese trabajo interno, porque cuando lo vemos así de frente es como que estamos viendo la parte interna y aquí estamos viendo hacia... No, miento, al revés. Bueno, olviden eso. Te salió así. Esto es lo que quieren que los maestros vean, que toda esa estabilidad que tú, o sea, todo este trabajo hermoso que tú estás haciendo, hay personas que te están observando. De repente tú crees que nadie te está viendo. No, sí, hay personas que te están observando pacientemente. Es como que yo también veo como que los guías están ahí, como que vamos, que tú sí puedes. Dale, Capri, vamos. Que tú puedes salir de eso. Eso es lo que estoy viendo ahorita realmente. Me dio como un bajón energético con ustedes. Debe ser porque tengo mucha gente Capricornio que adoro y bueno. Y me conecto. Vamos a ver qué consejitos. Bueno, te mandan a conectarte con tu intuición. Eso es de por sí, te lo están diciendo desde aquí arriba para que equilibres. Aquí con el ermitaño. Bien, comienza a agradecer todo el proceso por el cual has pasado. Cuando uno agradece por todos los procesos que uno ha pasado, uno realmente está creciendo. Porque aunque las situaciones que te hayan sucedido no sean las más agradables, si tú agradeces es porque entendiste cuál es la enseñanza que viene a dejarte esa situación o esa persona en particular. Bien. Y que estés pendiente a las señales. Tú viste como yo dije, mira que aquí hay una claridad, aquí hay un postecito, estos son unos ojos, yo veo unos ojos aquí. Bueno, así mismo los maestros, los guías, tu yo cuántico, tu yo superior, como tú quieras llamarlo, te está
te está diciendo, mira, por aquí son los tiros, vamos mejor por acá, dale mejor por acá, que es la parte del subconsciente. Tienes que estar con los ojos abiertos para que puedas ver todas las señales que te puedan estar mostrando. Y yo estoy buscando, que es la carta de al fondo de la baraja, sale amor romántico. De repente esto no es con todo el mundo, pero para un grupo de personas es importante que sepa de que toda esta situación, todo este progreso, de repente sí tiene que ver con algo de pareja, porque si tú te pones a ver, aquí hay dos parejas y en estas dos cartas hablan de familia. Entonces, para un grupo de personas sí hay un desenlace a nivel de amor romántico. Ten cuidado también con lo que digas, con tu diálogo interno. Cambia lo que piensas de ti mismo y cambiará tu mundo. Muy bien. Bueno, mis queridos y adorados Capricornios, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad. Recuerda suscribirte, darle like, comentar, dar corazoncito. Mira, no te quita nada. Nada, nada. Y a mí me ayuda muchísimo. Inclusive los comentarios que me digan, ay, que no me gustó tal cosa, chévere. Dime por qué no te gustó y así yo puedo mejorar. Bien. Recuerda que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás en el canal de Sendero de la Diosa 369. Bueno, y será para una próxima oportunidad. Un besito, bye bye. Va con amor, espero que ayude.